¿Cómo están? Buenos días, buenas noches. Depende a qué hora nos estén viendo. Servidor amigo otra vez, Guillermo Ceballos. Ahora con un tema de cultura que se está poniendo más interesante aún. ¿Cómo identificar una empresa target y su cultura cuando te están hablando para hacer un cambio de empresa, una transición laboral, etcétera, etcétera? El ejemplo más fácil y más común es, a ver, si tú estás trabajando en una pyme y te habla un corporativo grande, estás hablando de probablemente un reto más interesante, obviamente un tema económico más interesante, un tema de prestaciones muchísimo más interesante y te pudieran, entre comillas, hablar de un tema de estabilidad que pudiera jugar a beneficio tanto para ti como para tu familia. Todo pinta bien, pero ¿qué pasa? No necesariamente, pero ¿qué pasa con la gente que brinca de una pyme a un corporativo? En una pyme probablemente tú ya estés lidiando directamente con los dueños. Tu voz y voto pesa más. Tienes otra manera muy particular de dirigir a tu equipo. Cuando estás trabajando ya en un corporativo, obviamente el headcount es totalmente distinto, la comunicación es totalmente distinta, el tema del voto, el tema de las carreras también es distinto. Tal vez tú estás acostumbrado aquí a un tipo de liderazgo, un tipo de comunicación. Cuando cambias un corporativo, cambian drásticamente las cosas y sucede a la inversa. Cuando tú estás acostumbrado a trabajar en un corporativo grande y te pasas una pyme, pues tal vez tú estás acostumbrado a un tema de más automatización, un RP más rápido, tal vez más capaz, mayor tema de presupuestos probablemente, mayores canales de distribución. Vaya, hay cosas muy distintas cuando es una transición de una pyme a un corporativo y viceversa. Y probablemente ese sea uno de los detalles por los cuales la gente cuando hace una transición dice, híjole, no es lo que estaba buscando, no es el tema cultural que estaba buscando. No necesariamente es un tema de comunicación con el jefe, pero la cultura en sí, la comunicación, los compañeros, el ambiente de trabajo, realmente no es lo que estaba buscando un poquito más a detalle. Cuando estás en un proceso con una empresa, indistintamente el tamaño, indistintamente el giro, estas 2-3 preguntas te pueden ayudar un poquito más a detalle a entrar cómo es el tipo de cultura al que te estás enfrentando. Si tú hablas con la reclutadora o la reclutadora y le preguntas, oye, platícame, ¿cuántos años llevas tú aquí en la empresa? 5 años. Bien. ¿Me puedes platicar un poquito de la cultura? Y ve cómo se expresa, ve cómo se le ilumina la cara o ve cómo se le apaga la cara. Si te dice, oye, pues sí, cada año tenemos nuestra posada. Y hay un silencio ahí, se puede decir que un poco incómodo. Pues bueno, tal vez no es una empresa de muchas actividades, pero bueno, platícame, ¿cuántos puestos has tenido en estos 5 años? ¿Cuántos ascensos has tenido en estos 5 años? Pues sí, tuve uno de practicante a coordinadora. Identifica con qué pasión te lo está diciendo, identifica con qué emoción. Y si ella está en recursos humanos, ella debe decirte, oye, pues nuestro programa de capacitación te ayuda para hacer esto y esto. Te puedo dar ejemplos de cómo un gerente puede brincar a una dirección haciendo esto y esto. Bueno, entonces ahí sí cambia la cosa. Pero identifica qué te dice la reclutadora. Identifica qué te dice tu jefe directo. Platícame, jefe, ¿cómo es tu liderazgo? ¿Cómo describirías a tu equipo? ¿Cuáles han sido las últimas 2 o 3 metas que has logrado con tu equipo? Ve la pasión con que te lo dice. Pero más importante, ve si los tiene bien memorizados, si los tiene en la punta de la lengua. Si esta es una persona que, a ver, déjame me acuerdo, a ver, hace una pausa, pues sí, mira, la otra vez hicimos un convivio, una carnita asada, está bien, pero la pasión, cuál es la presencia que lo tiene. Eso es un punto muy importante para ver a qué tipo de jefe te vas a hacer ese cambio cultural y a qué tipo de empresa va a hacer ese cambio. Probablemente uno de esos cambios sea un balazo en el piso, un retroceso profesional. Yo te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hace un par de años me habló una empresa de Campeche, a mí. Yo nunca pensé a escuchar ofertas de Campeche, pero pues me hablaron y yo siempre digo, nunca rechaces una entrevista. Siempre tienes que atender a todas las entrevistas, por más grandes o chicas que sean, siempre atiéndelas. Pero bueno, me toca hablar una videoconferencia con una empresa de Campeche de muy buen tamaño. Preliminarmente no iba con muchas expectativas, pero al terminar la entrevista dije, oye, suena interesante, vamos a darle una segunda oportunidad. ¿Qué hice? Agarré LinkedIn, agarré 3-4 ex empleados de esa empresa y a 3-4 empleados de esa empresa. Les empecé a escribir por LinkedIn. Oye, fíjate que estoy en un proceso. Platícame tu experiencia. ¿Cómo te ha ido en esa empresa? ¿Cómo está tu familia en esa empresa? ¿Cómo ha sido tu career and development en esa empresa? El 80% de las respuestas fueron muy buenas. El 80% de las respuestas me dieron indicadores de, oye, sí vale la pena seguir con el proceso. Entonces,
me cambió totalmente la jugada. Es algo que te cambia el chip y ese feedback que ya tienes directamente la gente que trabaja ahí, te sirve para tomar una mejor decisión. Si no conoces a nadie en esa empresa, si no conoces ni un amigo, ni un conocido, ponte a verlos en LinkedIn, ponte a verlos en redes sociales. Para mí el mejor ejemplo que puede haber en un tema de redes sociales es Mars. Chécate su página en Facebook y aquí no hay nada pagado de acerca de Mars, pero me encanta ese tema de cultura que manejan. Hay muchos hashtags, hay muchas mascotas, se ve por lo menos en Facebook un ambiente muy padre, muy millennial, muy abierto, muy fresco, muy colaborativo, que indistintamente el tipo de empresa en la que ves que estás trabajando, ves ese tipo de empresas, ves esa imagen que te están dando y dices, sí puede ser una buena opción. Incluso si puede hacer un cambio de residencia, sí puede ser una opción bastante interesante para empezar a escuchar nuevas oportunidades y escuchar qué tipo de oportunidades puede haber allá afuera. Es un tema de comunicación, es un tema de hacer las preguntas indicadas desde la reclutadora, incluso el headhunter, si es alguien que te está haciendo la llamada, tu jefe inmediato y el director. ¿Qué tipo de preguntas vas a hacer para saber identificar bien esa cultura y que realmente no sea ese balazo en el pie que nos pueda hacer un retroceso profesional? El tema de la cultura importa, el tema de quién va a ser tu jefe importa, el tema de colaboración y comunicación importa. No nada más es un tema económico, no nada más es un tema de prestaciones y no nada más es un tema de jerarquía. Engloba todo. Realmente hay que tomar una decisión integral para que cuando vayas a hacer una transición laboral sea de la manera más estratégica y más efectiva para que vaya haciendo un plus en tu trayecto profesional o en este tracking profesional de lo que estamos hablando. Te agradezco mucho que te hayas tomado unos minutos para ver este blog. Por favor, dudas o preguntas, escríbeme, estoy a tus órdenes. ¿De qué otro tema quieres que platiquemos? Sigo a tus órdenes. Muchísimas gracias.